Ok, ya estás decidido a hacer realidad tu cómic, pero seguramente te estás preguntando cuál es el primer paso. Así que hoy hablaremos sobre esto. ¿Estás listo? Vamos, echando trazos. Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, como ustedes bien se dieron cuenta, mi video pasado extra de martes lo hice totalmente en inglés. Muchísimos de ustedes, la gran mayoría, me apoyaron, me dieron sus felicitaciones, etcétera, etcétera. Pero sé que también hubieron algunos de ustedes que se quedaron con algunas dudas y bueno, quiero aclarar esas dudas que pudieron haber tenido. En primer lugar, quédense súper tranquilos porque voy a seguir haciendo videos en español. O sea, para todos aquellos que a lo mejor se quedaron con la duda de que ya First ya va a dejar de hacer sus videos en español y ahora todos van a ser en inglés, despreocúpense. Ustedes, obviamente mi país, México y toda Latinoamérica son mis principales fans y son a los que al día de hoy les debo todo lo que tengo. Entonces, definitivamente los videos en español van a continuar. Sin embargo, también, como ustedes bien saben, los que han seguido un poco más mi carrera artística en cómics, etcétera, etcétera, se habrán dado cuenta que yo no soy ajeno tampoco para el mercado norteamericano. De hecho, ya van desde hace 5 años que he estado participando en la Comic Con de San Diego. Incluso aquí tengo todos los libros de Souvenirs Books de San Diego, el del 2016, 2017, 2018, 2019. Y bueno, en estas exposiciones la primera vez me tocó ir como fan, pero a partir de la segunda vez que empecé a ir ya estuve yendo como artista invitado a la Comic Con de San Diego, la máxima expo de cómics en el mundo. Y ahí he tenido la oportunidad de presentar a Soul Keepers, a mi cómic, al mercado norteamericano. Y bueno, finalmente, al estar ahí platicando con otros artistas de cómics y sobre todo también grandes artistas súper consolidados de cómics, pues te vas dando cuenta que el poder haber creado un propio cómic con más de 40 números, de verdad que es algo extraordinario, no solamente en México, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mismísimo Estados Unidos. Estuve platicando, por ejemplo, con Joe Madureira, y bueno, cuando le decía de los más de 40 números, él me decía, oye, pues yo con Battle Chasers, pues nada más hice 8 números, oye, padrísimo, muchísimas felicidades. Con el mismísimo Todd McFarlane, cuando platicábamos, estábamos en el evento de lanzamiento de su número 300 de Spawn, el cual a mí me tocó colaborar en él. Platicando con el buen Todd, me decía, oye, 40 números, de verdad que te das cuenta todo lo que conlleva para poder lograr un objetivo tan grande. Evidentemente Todd, que tiene más de 300 números, el cómic independiente que ha roto todos los récords, pues bueno, viniendo de él, estas felicitaciones realmente me motiva mucho. Y de ahí me doy cuenta que todo esto que he podido ir aprendiendo a lo largo de mi carrera, pues es algo que también se lo puedo transmitir sin ningún problema al mercado norteamericano. De ahí que a partir de ahora algunos de mis videos van a estar en inglés. No se preocupen, los que estén en inglés van a estar subtitulados en español, así como estos nuevos videos que estoy haciendo en español van a estar subtitulados en inglés. Y bueno, no hay que olvidar que al final del día, desde el día 1 que nació Soul Keepers, una de las más grandes preguntas que siempre me han hecho es ¿por qué si es un cómic hecho en México por artistas mexicanos, por qué se llama Soul Keepers? ¿Por qué no le dejamos solamente los guardianes de alma? Y bueno, desde el día 1 se los he dicho, Soul Keepers nació para ser un éxito a nivel mundial, a nivel global. Yo quiero que mi cómic triunfe no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos, también en Europa. Hoy en día ya tenemos muchos fans y obviamente muy agradecidos con ustedes de España. Hemos presentado en Francia, en Angoulême, incluso el primer número Soul Keepers también ya lo tenemos en francés. Y por qué no, el día de mañana incluso hasta el mercado japonés. Y bueno, pues yo creo que se vale soñar, ¿no? De eso se trata todo esto. Y bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy. ¿Cuál es el primer paso para que podamos hacer nuestro propio cómic realidad? Y bueno, el primer paso es la idea inicial.
Y obviamente yo sé que están todos ustedes probablemente pensando, bueno, First, pues es obvio que el primer paso es la idea inicial, pero bueno, el día de hoy quiero abordar esto desde una perspectiva muchísimo más profesional de cómo hacer que nuestra idea inicial se vuelva lo suficientemente poderosa para poder enamorar no solamente a nuestros fans, sino también a las posibles editoriales que podrían colaborar con nosotros. Por eso este tema es bien importante. Y es que el gran reto de tener esta famosa idea inicial para nuestro cómic es que tengamos la capacidad de poderla resumir en una sola línea. Si podemos resumir toda la idea inicial de nuestro cómic en una sola línea, que en el tema de guionismo es conocido como el logline, entonces vamos a poder estar del otro lado. Así que para los que vayan iniciando su propio cómic, desde ahorita vayan pensando que estas ideas que ya tienen, que ya traen, tienen que irlas estructurando de tal forma que lo puedan condensar en unos simples renglones, en un simple renglón como la idea principal. Y para todos aquellos de ustedes que a lo mejor ya tienen más experiencia y que dicen, no, Fer, yo ese tema yo ya lo tengo más que avanzado, yo ya tengo muchísimo más avanzado en la parte de mi cómic. Bueno, el reto y lo que yo los quiero retar es que realmente puedan resumir toda esta gran idea de su propio cómic en esta sola línea llamada el logline. Importantísimo, porque de verdad a la hora, ya más adelante voy a generar un video donde les voy a explicar cómo es la forma de poder presentar correctamente su proyecto de cómic a una editorial, pero uno de los pasos, o probablemente el paso más importante, justamente está en poder plasmar este logline, esta idea inicial. Y bueno, obviamente esta idea tiene que ser tan impactante que le haga volar la mente, que haga volar la imaginación, y para eso te voy a dar 4 consejos que tienes que cuidar para que esta idea inicial, para que esta idea en una sola línea, este logline, sea lo suficientemente poderoso. El consejo número 1 para que tu logline sea lo suficientemente atractivo es que sea irónico, es decir, que tenga una pizca de ironía en su concepto en sí mismo. ¿Qué significa que sea irónico? Bueno, significa que esta idea sea diferente, que esta idea tenga alguna parte de contraste en sí misma, algo que sea poco común, algo que incluso incite al conflicto. Entonces, si tu logline tiene ironía, entonces es el primer gran paso. Ahora, el segundo paso importante es que este logline, esta idea de una sola línea, al haberla leído, te haga volar la imaginación de lo que se va a tratar tu historia. Es que en ese simple renglón, al haberlo leído, te puedes ya empezar a imaginar de lo que probablemente se va a tratar esta historia. Es decir, tiene que motivarte para que tú, con tu propia imaginación, cualquier persona que lo lea pueda írselo casi ya creando en su cabeza. El tercer punto muy importante, la tercera característica muy importante de este logline, de esta idea inicial de una sola línea, es que desde haberlo leído te puedas imaginar la audiencia, es decir, a quién va dirigido, en este caso, nuestro cómic. Evidentemente, al leer el logline, pues ya te puedes estar imaginando si será una historia de ciencia ficción, si será una historia de misterio, de terror o incluso una historia romántica. Entonces, desde haber leído el logline, tendríamos ya que estarnos dando cuenta a qué segmento, a qué mercado, a qué público, a qué lectores le vamos a estar dirigiendo nuestro cómic. Y por último, la cuarta recomendación para que tengas un logline súper exitoso es que se combine muy bien tu logline con el título de tu cómic. Es decir, que puedas hacer este doble golpe entre las dos cosas, combinando tu logline con lo que viene siendo el título de tu cómic. Esto se vuelve muy interesante. Ahora, para que me entiendas mejor a qué me refiero con esto, te voy a poner como ejemplo el logline del cómic de Soul Keepers. Hace muchísimo tiempo existieron temibles criaturas con la capacidad de robarse el alma de los seres humanos. Hoy, en la actualidad, están resurgiendo los Soul Keepers.
Entonces, si te fijas, estoy combinando lo que viene siendo el logline con la parte del título del cómic. Y bueno, ¿qué tan importante es? Bueno, en mi caso, nosotros en el cómic de Soul Keepers, siempre en todos nuestros cómics ponemos lo que viene siendo el logline. Y bueno, definitivamente, tal y como se pueden dar cuenta, no está tan sencillo como parece este rollo de poder comprimir toda la idea de nuestro cómic en este logline. Pero bueno, para ayudarlos a todos ustedes, les propongo lo siguiente. Déjenme, escriban su logline, pónganse a tallar el lápiz. Les doy de aquí al siguiente lunes para que lo hagan. Y todos ustedes que me dejen en mi muro de comentarios y aquí abajo sus loglines, todos y cada uno de aquí al lunes los voy a leer, les voy a dar like, les voy a dar corazoncito e incluso si se me ocurre algún consejo más específico de cómo ayudarlos para mejorarlo, lo voy a hacer. Así que ya lo saben, hay que ponernos a trabajar en la idea inicial de nuestro cómic. Y bueno amigos, el día de hoy les tengo un obsequio monstruoso. Veamos de qué se trata. Y bueno, es nada más y nada menos que una sketch card con arte original mío del mismísimo Godzilla. ¿Quién de ustedes será el ganador de esta sketch card original? Bueno, será la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en el muro de comentarios a la pregunta del día referida a este personaje. Y bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando, pero no olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te avise cada vez que suba videos nuevos y tengas más posibilidades de ganar una de mis ilustraciones originales. Y no te vayas a perder por nada del mundo el siguiente jueves mi programa estelar de la semana que se va a poner bueno. Recientemente un famoso youtuber mexicano acaba de sacar su propio cómic, así que voy a hablar sobre lo que opino de esto y obviamente lo voy a dibujar, que ya sea jueves otra vez. ¡Echando Trazos con Fers!